Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Gaby, Nico, Jorge, bienvenidos a todos los hombres de Piedras Vivas. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a esta parte nueva de acerca del Ohel Moed, ¿no es cierto? Vamos a hablar acerca de la santificación para ser sacerdotes durante varios post. Y el primero es llenar nuestras manos vacías, ¿sí? Ya cubrimos el tabernáculo con su mobiliario y las vestiduras sacerdotales. Cuando el pueblo de Elohim se reunió en el monte Sinai, Moshe recibió la revelación del modelo del tabernáculo y el diseño de los muebles. Los hijos de Israel debían edificar una casa, un santuario, para que Elohim morara en medio de ellos y para que su pueblo le sirviera a él. Después de esto, el libro de Shemot relata la descripción de las vestiduras sacerdotales. En las escrituras, las vestiduras, como hemos estado estudiando, representan nuestro vivir, el comportamiento, la conducta y el carácter. Esto indica que con relación a los sacerdotes, los sirvientes de Elohim, Shemot primero se ocupa de su conducta externa, representada por las vestiduras, ¿no es cierto? Ahora en el capítulo 29 tenemos la sección que trata de la santificación de Aarón y de sus hijos para ser sacerdotes. En esta etapa de sombras, esa conducta externa era eso mismo, un comportamiento adquirido, ¿no es cierto? Pero en la etapa de la realidad en la que ya vivimos hoy, se trata de una manifestación externa de una realidad interna. La mezcla de cada uno con Elohim en nuestro nuevo hombre. No es una conducta forzada, no es una conducta que tenemos que realizar esforzándonos para mantenerla, sino un comportamiento natural, porque es un comportamiento que está siendo grabado en nuestro interior. La casa también, en esa etapa de sombras, era un tabernáculo, después sería un templo de piedras, pero en ambos casos eran tipos de lo que Yahweh deseaba y aún desea, un cuerpo. Al final del milenio tenemos la nueva Jerusalén, que es la consumación final de cualquier edificación, de todas las que él ha ido haciendo para mostrarnos el crecimiento y el proceso. Una ciudad está formada de muchas casas, ¿sí? Y las casas están formadas de muchas piedras. Y estas son piedras vivas, estas no son piedras muertas. No pensemos que Yahweh vino a rescatar al hombre al cual él creó para gobernar sobre toda la tierra en su nombre, simplemente para salvarlo y traerle algunos rituales, ni siquiera para que sean obedientes a sus mandamientos y ordenanzas. A él no le interesa que seamos obedientes si no lo tenemos a él dentro, ni para que lo adoren mientras sus mentes divagan en las cosas de este mundo, que es la lamentable situación en la que aún estamos hoy en este tiempo de parcialidad. No estoy hablando de cosas malas necesariamente, ¿no es cierto? Pueden no ser cosas malas, pero tenemos que ver cómo son esas cosas, ¿no es cierto? El pueblo de Israel en sus mejores momentos cumplía con todos estos requisitos, pero esta no es ni era entonces la meta final del Padre. No quería simplemente una cosa externa, ni tampoco quería ustedes allá y yo acá. No, la cuestión es una mezcla y es un intercambio. Su meta es incrustar a Mashiach en el interior de cada creyente sacerdote para transformar su ser desde adentro, ¿sí? Para que él no tuviera que enseñarnos nada. O sea, hay que crecer a la plenitud, a la estatura de la plenitud de Mashiach, ¿no es cierto? Porque tenemos la mente de Mashiach y de esa manera no necesitamos que nadie nos enseñe. Llenar nuestras manos vacías. Esto es lo que les harás al consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Toma un novillo joven de la manada y 2 carneros sin tacha. También panácimo, tortas ácimas mezcladas con aceite y hojuelas rociadas con aceite. Hazlas de la mejor harina de trigo. Pon todo esto en una canasta y preséntalas en la canasta junto con el toro y los 2 carneros. Esto está en los pasukim 1 a 3 del capítulo 29 de Shemot. Entonces aquí tenemos 3 animales, un becerro y 2 carneros perfectos. Y tenemos también el pan, las tortas y los hojaldres o hojuelas, depende de la traducción como qué es lo que diga. El pan, las tortas y las hojaldres, por supuesto, provienen de la vida vegetal y en contraste con la vida animal presentada por el becerro y los carneros. En tipología, la vida animal representa la vida que redime, esto ya lo estudiamos, una vida que tiene sangre
sangre para ser derramada por la redención. Por su parte, la vida vegetal denota reproducción, generación, o sea, una vida que produce. El pan, las tortas y los hojaldres estaban hechos de harina de trigo. Según Yahanan, en el capítulo 12, un grano de trigo cae en la tierra y produce muchos granos. Esta es la vida vegetal, una vida que genera, una vida que se reproduce. Mashiach tiene la vida que redime y la que genera, sí, una vida que produce. El Evangelio de Yahanan revela ambos aspectos de la vida de Mashiach. Cuando dice en el capítulo 1, este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Esa es la vida animal que redime. Y también en el capítulo 12 dice, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta, por el contrario, es la vida vegetal que genera y que produce. La santificación de aquellos que van a servir a Elohim como sacerdotes abarca la vida animal para la redención y la vida vegetal para la generación. Al leer Shemot 29 somos fácilmente impresionados con la consagración de los sacerdotes, ¿no es cierto? Tal parece que este capítulo se trata de la consagración, ya que vemos que los sacerdotes y sus vestiduras estaban listos y debían ser consagrados. Algunas versiones utilizan la palabra ordenación en lugar de consagración. Esta traducción de las escrituras se basa en la práctica de la ordenación religiosa tradicional. En realidad no hay ninguna base para esta traducción, ¿no es cierto? Dice en el Pasuk 9, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. La palabra hebrea traducida como consagrar es malé, ¿sí? Y literalmente significa llenar sus manos. Ni la palabra consagrar ni la palabra ordenar son precisas. Porque la ordenación es entrar en una orden, o sea, en una orden sacerdotal, y consagración es consagrarse, pero una cosa muy diferente es que nuestras manos sean llenadas. Por eso que yo siempre digo que tenemos que ir a las palabras originales en cuanto al mensaje que quiso transmitir Yahweh, no a las interpretaciones que los humanos le han dado a las cosas y ni siquiera a lo que se han transformado las palabras a lo largo de los siglos. Hoy hay muchas, el hebreo moderno no es lo mismo que el hebreo antiguo, ¿no es cierto? Igual que cualquier idioma, han mudado muchísimo en muchas cosas, entonces es necesario que comprendamos cuál era el mensaje del Padre, cuál era el momento en que fue dado, ¿no es cierto? No interpretaciones. Por lo tanto, yo prefiero no usar la palabra consagrar en este pasuk. ¿Sí? Este pasuk está hablando de llenar las manos de los sacerdotes. Y como vamos a ver, este asunto es mucho más importante porque es mucho más espiritual. Debido a que sus manos estaban vacías, necesitaban ser llenadas. Esto indica que no podemos servir a Elohim con las manos vacías. Si le queremos servir, nuestras manos deben estar llenas de Mashiach. Como dice él, nadie vendrá a mí con las manos vacías, ¿verdad? Por lo tanto, consagrar a los sacerdotes, ordenarlos, o si queremos usar esa palabra, ¿no es cierto? Consagrarlos significa llenar sus manos. Las manos de los que sirven a Elohim deben estar llenas ¿de qué? Evidentemente de Mashiach. Esto es lo que les harás al consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Toma un novillo joven de la manada y 2 carneros sin tacha, dice. Algunas versiones aquí utilizan también la palabra santificar. Santificar algo es totalmente diferente a consagrar o mucho más todavía a llenar su mano, ¿sí? Porque significa separar algo. Santificar implica una separación, es un concepto diferente. Por ejemplo, puede haber muchas vacas en una manada, pero se separa una, o sea, en ese sentido se la santifica. Ese animal ha sido santificado para un determinado uso. Además, cuando se separa un animal de la manada o del rebaño, a veces se usa una marca también para señalar que éste ha sido separado. Por lo tanto, santificar significa separar algo que tiene una marca, que lleva una marca especial. Antes estábamos con todos los pecadores del mundo nosotros, pero un día Elohim nos separó, ¿no es cierto? La salvación es un asunto que lo incluye todo e incluye separación y santificación. Un día Yahshua vino a separarnos, es decir, vino a salvarnos, ¿no es cierto? Él nos separó de los pecadores. Ser salvo y separado de esta forma
es ser santificado, es comenzar a ser santificado. La santificación de Elohim siempre nos marca, llevamos una marca, ¿no es cierto?, que indica que hemos sido salvados. Hemos sido salvados, santificados y separados para Elohim. ¿Cuál es la marca que nos separa? Es Mashiach mismo, evidentemente. Es Mashiach que entra en nosotros. Cuando estábamos entre los pecadores, estábamos vacíos. No solamente nuestras manos estaban vacías, sino todo nuestro ser estaba vacío. Cuando fuimos salvos, Mashiach entró en nosotros y llegó a ser la marca que nos separa de los pecadores vacíos. Desde ese momento hemos tenido algo dentro de nosotros, en nuestra mano, con lo cual podemos servir a Elohim. A partir de ese momento, a pesar de que lo recibimos en semilla y que verdaderamente necesitamos hacerlo crecer para poder impartir algo hacia afuera, ¿no es cierto? Ya estábamos con la capacidad en potencial, ¿sí?, de servir a Yahweh. Ya Él nos dio lo que tenemos que desarrollar para servirlo. Esto es lo que podés usar para servir. Nada, ninguna otra cosa te va a servir. No voy a aceptar ninguna otra ofrenda que provenga de cada uno de ustedes, que de su carne, de sus mentes, de lo que sea. Solamente aceptará a un Mashiach mismo, de manera que necesitamos empezar a prestar atención a estos puntos. Sin embargo, pocos creyentes se dan cuenta de esto. ¿Sí? Nadie les dijo que tienen a Mashiach para llenar sus manos. Para poder servir a Elohim. No obstante, desde el momento en que fuimos salvos, hemos tenido a Mashiach como semillas. Y también nos fue dada una nueva tierra para trabajar, nuestro nuevo hombre, ¿sí? Entonces no tenemos excusas si no estamos produciendo fruto. Ya que tenemos a Mashiach, no debemos venir a Elohim con las manos vacías. Más bien debemos venir a Él siempre con Mashiach. Esta es la razón por la cual oramos y nos reunimos en el nombre de Yeshua. Reunirse en el nombre de Elohim es reunirse con Él. A aquellos como los judíos que oran a Elohim sin orar en el nombre de Yeshua, lo hacen como si tuvieran las manos vacías. Todos los que se acercan al Padre por otro camino que no sea el del Hijo son ladrones y salteadores, ¿sí? Entran por otro lugar. Pero nuestro orar en el nombre de Yeshua es diferente debido a que estamos orando a Elohim con nuestras manos llenas. Ahora entendemos que la consagración en Shemot 29 significa llenar nuestras manos. La consagración genuina es el llenar nuestro vacío con Mashiach. Esto también es la santificación. Siempre que venimos a la reunión debemos tener algo de Mashiach para ofrecer a Elohim. No debemos venir a las reuniones con las manos vacías. Esto nos condena, esto nos deja secos. Debemos ser los sacerdotes que tienen las manos llenas de Mashiach. Shalom César, Shalom Javier, bienvenido. Somos santificados cuando nuestras manos son llenadas. Entonces, según lo que se revela en el capítulo 29 de Shemot, las manos de los sacerdotes debían ser llenadas a fin de servir a Elohim. Sus manos debían estar llenas con la grosura del carnero para la ofrenda de paz, el pan, las tortas, los hojaldres. Cuando un sacerdote tiene sus manos llenas con toda la riqueza de Mashiach, es diferente a otros, realmente. Los demás tienen las manos vacías, pero las suyas están llenas. Como resultado, está santificado, está separado de la gente común. Además, tiene la riqueza de Mashiach con las cuales sirve a Elohim como un sacerdote. De manera que santificar a un santo para que sirva como sacerdote es llenar sus manos con las riquezas de Mashiach, ¿no es cierto? Antes que un creyente sea santificado de este modo, él ya es un santo. Pensemos acerca de la situación de Aarón mismo. Él ya había tenido la experiencia de Pesaj. Él había sido salvado del juicio de Elohim y había sido liberado de la tiranía de Faraón, Hasatán, la usurpación del mundo. Además había cruzado el mar de Cañas, entonces había después disfrutado de la comida celestial, el maná, del agua viva, había recibido una educación divina en el monte Sinai también, ¿no es cierto? También había tenido muchas experiencias en el desierto. Él era verdaderamente un santo, ¿sí? Alguien que era salvo
y sacado de Mitzrayim, experimentando las cosas de Elohim en el desierto. Esto era cierto no solo en cuanto a Aarón, sino también para todos los hijos de Israel, evidentemente. Así que ellos habían sido ya sacados de Mitzrayim, llevados al monte de Elohim para ser adiestrados por él. Entonces Elohim le dijo a Moshe que algunos del pueblo debían ser santificados para ser sacerdotes. Esto indica que no es suficiente ser un santo para ser un sacerdote. El sacerdocio vino después, no vino en el primer momento, no fue una cosa instantánea, todos serán sacerdotes. Iban a hacerlo en un momento los primogénitos, pero aún así había que pasar por el proceso. Yahweh primero estaba preparando todas las cosas cuando, adoraron al becerro y los primogénitos cayeron, ¿no es cierto? Y quedó solamente la tribu de Leví, pero aún así era una parte y nada más, ¿no es cierto? Después de ser santos, tenemos que ser santificados para que podamos servir a Elohim como sacerdotes. Ser santificados para servir como sacerdotes es diferente de disfrutar a Mashiach como Pesaj o como el maná. Tampoco es lo mismo que disfrutar al Ruach de Mashiach como el agua viva. Esta santificación incluye más que todas estas experiencias que son todas preciosas. Esto quiere decir que es algo más que Pesaj, el maná y el agua viva. Como mencionamos, no es una ordenación ni una consagración, sino el llenar de nuestras manos con las riquezas de Mashiach. Cuando somos ordenados como sacerdotes o consagrados como sacerdotes, ¿no es cierto? No es una consagración porque nosotros siempre pensamos en la consagración como algo que hacemos, ¿no es cierto? Yo me consagro, no. La cuestión es ser consagrados en este caso y el asunto es que nuestras manos son llenadas de Mashiach. Ese es el momento en el que recibimos ese gran paquete de dones, ¿no es cierto? Donde están todos los regalos que la mayoría deja a un costado y no lo abre jamás. Como mencionamos, entonces, no es una ordenación y una consagración, entendámoslo bien, esto no es un ritual, esto no es una cosa que es solamente para un pequeño grupo de elegidos, de élite, porque no es por sangre, ya lo sabemos, sino que es un sacerdocio por la fe, y todo esto estaba siendo sombras, siendo cuadros de Yahweh pintados para un orden superior, que es el orden de Melquisedec, en el cual nosotros estamos entrando y siendo entrenados. Justamente no pertenecemos a este viejo orden que ha terminado. Entonces es muy importante que veamos que a fin de servir como sacerdotes necesitamos algo además que el deleite de Mashiach, como Pesaj, el maná y el agua viva. Así que veamos todo esto, porque no alcanza con ser santo para ser sacerdote. Cuando vi este asunto en Shemot 29 horas, realmente me puse muy contenta. Es una gran luz esta. Durante los primeros años de mi experiencia de creyente, sabía que los creyentes éramos sacerdotes. Eso es lo que nos habían dicho a todos y creo que la mayoría tiene esa idea. Pero no sabía cómo servir a Elohim como sacerdote de manera práctica, ¿no es cierto? Pero por medio de estudiar este capítulo bajo la luz de Elohim, empiezo a ver la manera. Acá empieza a vislumbrarse justamente la forma de hacer estas cosas. Esta forma es por medio de tener experiencias adicionales de Mashiach, adicionales a Pesaj, al maná y al fluir del agua vida. Es abrir justamente ese paquete, si no lo habíamos abierto, ahí está todavía porque nos pertenece. Realmente. Cuando empezamos a estudiar Shemot, hablamos de Mashiach y dijimos que es Pesaj y también dijimos que él es el maná. Aprendimos que él es la roca que fue golpeada, ¿no es cierto?, para que fluyera el agua viva. Pero hasta ahora no sabíamos que según Shemot 29 necesitamos experiencias adicionales de Mashiach a fin de servir como sacerdotes. Porque todas esas cosas que nosotros vimos las consumimos, por así decir, nosotros, pero no las consumimos junto con Yahweh. Para tener comunión con Yahweh y servirlo y ministrarle y ser ministrados, obviamente, necesitamos una comida especial. Y Mashiach es nuestra comida especial, es la comida que llevamos al Padre, con la cual nos alimentamos, el Padre disfruta y quedamos todos contentos y felices. Necesitábamos eso. Si no lo tenemos, no existe esa comunión en plenitud. No estamos diciendo que seremos perdidos ni nada por el estilo. Simplemente no hay plenitud. Hay vacío, perdón, hay sequedad y hay un agujero que falta para muchos, ¿no es cierto? Y que puede llegar a ser justamente todas esas cosas que
mucha gente se siente frustrada porque le falta algo. ¿Sí? Entonces, por medio de estudiar estas cosas, vamos a ir siendo grandemente bendecidos realmente. Eh, cuando vimos, como digo, repito, hablamos que Mashiach es Pesaj y que Él es el maná, entonces Él es nuestra comida, justamente, es nuestro alimento y también es nuestra bebida, es la roca, ¿no es cierto?, de la que fluía el agua viva. Pero estas cosas, estas experiencias, no son lo mismo que, no podemos comparar salir de Egipto, atravesar el desierto, que entrar en el tabernáculo, estar en el atrio, en el lugar santo, ¿no es cierto? O ser pueblo y sacerdotes, son cosas, experiencias todas diferentes. En el primer momento había una salida, ¿no es cierto? Entonces las experiencias estaban en un nivel, ahora estamos en un nivel, entrando en un nivel superior, estamos entrando en el nivel de lo que Yahweh quiere. ¿Qué quiere Yahweh? Que cada uno de nosotros sea dentro de nosotros mismos un pequeño tabernáculo, una roca viva justamente para poder ser edificados en un gran edificio que es el verdadero tabernáculo, que es el cuerpo de Mashiach, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estamos nosotros? En el atrio, en el lugar santo, sí, esa es la cosa. Hay un proceso en todas las cosas, no hay cambios mágicos e instantáneos como los creyentes superficiales pretenden. Se trata de un proceso de transformación, no es una metamorfosis instantánea. Por eso todos fallan y se sienten frustrados. Están pensando porque todos le dicen, esto ya está aquí, y está, pero está en el plano espiritual, no en el plano material. Acá necesitamos atravesar el proceso, ¿sí? Entonces mucha gente se siente defraudada, frustrada, ¿no es cierto? O tal vez disminuida y dejada de lado, ¿no? Como si el problema estuviera en ellos. Este capítulo revela que podemos experimentar a Mashiach como el becerro, los carneros, las tortas y los hojaldres, como vamos a ver en las siguientes charlas. Por medio de experimentar a Mashiach como se presenta en este capítulo, vamos a llegar a ser sacerdotes de manera práctica. Es verdaderamente sorprendente que entre los millones de creyentes muy pocos les sirvan a Elohim como sacerdotes. ¿Cuántos les servíamos como sacerdotes nosotros antes? Poquísimo. Antes de que recibiera esta luz por medio de este capítulo, ¿no es cierto? Yo pensaba que servía Elohim como sacerdote cuando, por ejemplo, visitaba a un santo, tanto física como virtualmente, puede ser, ¿no es cierto? Cuando ayudas a hacer algo para un determinado lugar, una reunión, ¿no es cierto? Preparar las cosas para una reunión, o cuando ministraba enseñanzas a otros, ¿no es cierto? Pero ahora me di cuenta que esta visitación y limpieza son el servicios levítico y no son el servicio sacerdotal. Exactamente, ¿no es cierto? Son una cosa que es levítico verdaderamente, no es sacerdotal. El servicio sacerdotal es un asunto de ofrecer Mashiach a Elohim en detalles. Ya el servicio levítico era el entrar en contacto, hacer el contacto entre el pueblo y los sacerdotes, ¿no es cierto? Es el que llevaba y traía a la gente, o se ocupaba de todas las cosas, obviamente, cuando había traslados, hacían un montón de tareas, ciertamente, pero eran intermediarios. Y en cambio, el servicio sacerdotal es ofrecer Mashiach a Elohim. Lo precioso de este capítulo 29 consiste en que revela la manera en que podemos ser sacerdotes justamente en la vida práctica. ¿Cómo podemos llevar estas cosas a nuestra vida? Lavados y vestidos. El primer paso en la santificación de Aarón y sus hijos fue lavarlos. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Dice Shemot en el capítulo 29:4. Después de que Aarón y sus hijos fueron lavados, les pusieron las vestiduras, ¿no es cierto? Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del éfod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del éfod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa.
Los Pasuquín 8 y 9, un poquito más adelante, hablan también de la vestimenta del resto de los sacerdotes. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Estas vestiduras, como ya vimos, cubrían su desnudez. La desnudez representa la exposición de nuestro ser natural, de eso que somos sin ninguna cobertura. Sabemos bien lo que es desnudez espiritual, esto ya lo hemos hablado en las otras charlas, es la expresión desagradable y pecaminosa, llena de pecado de nuestro ser natural, ¿no es cierto? Aunque seamos buenos a nuestros propios ojos debido a que somos descendientes de Adán, nuestro ser natural está desnudo delante de Elohim. Esto es totalmente desagradable y abominable para él. Después de que Adán y Jabá cayeron, ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, ¿no es cierto? Y trataron de cubrirse con hojas de higuera. Se dieron cuenta de que su desnudez necesitaba ser cubierta porque era algo desagradable a la vista. Hasta ellos mismos, para ellos mismos era algo que debía ser escondido. La vestimenta de Aarón y de sus hijos en este capítulo 29 nos muestra el cubrir de nuestro ser natural. Ahora vamos a ver los pasos para ser llenos, que son 6 pasos. Y vamos a ver, el primero es la marca de separación. Consagrar a alguien para ser un sacerdote, llenarlo, ¿no es cierto? Es santificarlo, es decir, separarlo. A fin de ser separado para servir a Elohim como un sacerdote, sus manos deben ser llenadas. Este llenar de las manos llega a ser la marca que lo separa de todo lo que es común. Si tengo algo de Mashiach llenando mis manos, eso indica que he sido separado. La gente puede ver todo el resto del proceso, ¿no es cierto? Todo aquel que tenga Mashiach en sus manos para llenar su vacío está separado y santificado. No es preciso ni apropiado usar la palabra consagrar. Nuevamente lo repetimos, ¿no es cierto? Ya que esto limita el entendimiento correcto de lo que se relata en este capítulo. Cuando leemos la palabra consagrar, como he dicho, automáticamente pensamos en dedicarnos a Elohim. Pero el significado de este acto es tener a Mashiach llenando nuestro vacío, o sea, recibir, no consagrarnos. No hay nada que tengamos nosotros en nosotros mismos para consagrarnos. Esas cosas que realmente las decimos con la mejor de las intenciones y movidos por el agradecimiento cada vez que somos salvos, de consagrarnos a Él verdaderamente y entregarnos a su vida. Él, en su misericordia, Él nos escucha y nos agradece, pero no hay nada dentro de nuestra carne que Él desee recibir. Justamente por eso Él espera, nos quebranta, nos coloca Mashiach para que podamos ir a Él a través de Mashiach y llevando a Mashiach también. No hay nada en nuestra carne, en nuestro yo, en nuestro viejo hombre que le agrade. Él no vino a arreglar, a maquillar al viejo hombre. Él vino a darnos uno nuevo completamente y ese nuevo hombre tiene la mente de Mashiach para ser desarrollada. Así que cuando leemos esta palabra, tenemos que reemplazarla a partir de ahora mentalmente por algo que nos indique que estamos siendo llenados, ¿sí? Es esa situación en la cual Yahweh nos está entregando a Mashiach y nosotros lo estamos haciendo crecer para poder llevarle a Mashiach. En nosotros mismos, nuestras manos están vacías, ¿sí? En nuestro viejo hombre, nuestras manos están vacías. Y en nuestro nuevo hombre también lo van a estar si no los desarrollamos, evidentemente, ¿no es cierto? Necesitamos que nuestras manos estén llenas de Mashiach, pero no de un Mashiach crudo, no de un Mashiach semilla, de un Mashiach que hemos vivido, que hemos procesado, que se ha mezclado y que ha producido fruto, ¿sí? Tener nuestras manos llenas no es un asunto de consagración, es santificarnos, separarnos y hacernos diferentes a los demás y llenarnos justamente de Mashiach. Si nuestras manos están llenas de Yahshua, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo se van a dar cuenta de que somos diferentes. Pero si somos comunes, si no hay ninguna diferencia entre nosotros y los no creyentes, no somos sacerdotes. Evidentemente, si el mundo no lo nota, algo está fallando.
Lo que nos hace diferente a los demás es que tenemos a Mashiach llenando nuestras manos. Eso es lo que el mundo ve. El mundo se impresiona. Para bien o para mal, recordemos que al mundo no le gustan esas cosas, de manera tal que no esperemos que todos reaccionen de una forma positiva. Muchos van a reaccionar de forma negativa y eso también prueba justamente que estamos con Mashiach. Donde quiera que estemos, en la escuela, en el trabajo, en el hogar, donde quiera que sea, necesitamos tener nuestras manos llenas de Mashiach. Estar llenos de Yahshua será una marca que nos va a separar de la gente común que nosotros mismos éramos antes de recibirlo. Otros van a reconocer que somos diferentes. Ellos tienen las manos vacías, como nosotros las tuvimos en su momento, sí, pero nuestras manos ahora están llenas. Y esa diferencia es marcante. En segundo lugar, separados para servirle a Yahweh como sacerdote. Durante el siglo pasado, los hermanos se opusieron al sistema de cleros y laicos. Este fue un grupo que hizo una especie de cisma, no como el de Lutero, no tan grande así, pero fue una especie de división. Antes de que ellos se establecieran, este sistema era muy prevaleciente entre los creyentes, clero y laico, ¿no es cierto? Entonces ellos comenzaron su oposición y a testificar de que estaba mal. Decían que según el Brit Hadashah, todos los creyentes son sacerdotes. Debido a que esta señal es cierto, yo la he aceptado, muchos la han aceptado, las hemos enseñado, las hemos recibido, ¿no es cierto? Y hemos comprendido que eso es correcto. Sin embargo, no sabía que el pueblo de Elohim debe ser santificado para servir como sacerdote. Como todas las cosas realmente, Yahweh es un Elohim de orden y no de caos, y ciertamente hace todo sentido que haya que seguir un protocolo. Que para nosotros no es un protocolo ritualístico, obviamente estamos hablando de un plano espiritual. Aunque Aarón y sus hijos eran parte del pueblo de Elohim, necesitaban ser santificados, más todavía separados, ¿no es cierto? Ya Yahweh había separado todo el pueblo, pero todavía había que seguir separando. Yahweh siempre hace ese trabajo, si prestan atención a las escrituras. Lo que hizo con ellos en Shemot 29 no se le hacía a los incrédulos, ¿no es cierto? O sea, a los egipcios, por ejemplo, ya que pertenecían al pueblo de Elohim, Aarón y sus hijos habían experimentado pesas, como dijimos, cuando estaban en Mitzrayim. Pero ellos necesitaban ser más separados, más santificados a fin de servir a Elohim como sacerdotes. Entonces, según el Pasuk 9, el sacerdocio era un estatuto perpetuo para ellos, que era lo que santificaba a Aarón y a sus hijos y los hacía diferentes a los demás. Era que sus manos estaban llenas de todas las ricas ofrendas. Las ofrendas físicas, estamos viendo en este cuadro pintado, esas ofrendas físicas representan todas las riquezas de Mashiach, que esto lo vamos a estar estudiando. Esta llenura los santificaba, los separaba y llegaba a ser una marca completa, visible a todos los ojos. Si todos hemos sido salvos, realmente debemos preguntarnos si nuestras manos están llenas con Mashiach, porque de esa manera entonces estamos siendo realmente preparados y estamos calificados para ser sacerdotes. Por mucho tiempo yo no sabía cómo ser un sacerdote. Durante muchos años de búsqueda, poco a poco llegué a entender que servir a Elohim como un sacerdote requiere que nuestras manos estén llenas de Mashiach, o sea, requieren un cambio interior y no solamente una postura exterior. Alabado sea Elohim, que esa búsqueda ha llegado a un punto de comprensión mucho más elevado, realmente. Ahora ya he visto que cuando nuestras manos están llenas de Mashiach, somos separados para servir a Elohim como su sacerdote. De manera que lo que tenemos que hacer es tomar ese Mashiach verdaderamente y hacerlo vivo en nuestro interior. No se trata de dejarlo ahí y no hacer nada. Se trata de vivirlo y ministrarlo a Yahweh, y ya vamos a ver todo el resto de las cosas que necesitamos hacer con esas ofrendas, porque es lo que vamos a estar estudiando en estas siguientes charlas. Todos necesitamos ser animados a ejercer nuestra función en las reuniones.
¿sí? Porque ¿dónde tenemos hoy el templo? A pesar de que decimos nosotros somos templos, sí realmente somos templos, pero yo no hago un templo en el cual hago un ritual individual. Todos somos un templo porque somos parte de la casa que está siendo edificada para ser la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, necesitamos ejercer nuestra función en las reuniones. Pero la pregunta es cómo funcionar. Todos nos hacemos las mismas preguntas, ¿no es cierto? Todos deseamos verdaderamente, pero siempre nos están preguntando, ¿pero cómo hago? Tal vez algunos simplemente lo hagan al decir alabado sea Elohim y levanten alabanza, por ejemplo, una opción, ¿no es cierto? Sin embargo, si alguien funciona de esta manera por mucho tiempo, va a dejar de tener un sabor tan agradable cuando lo declara en las reuniones, o sea, va a dejar de ser espontáneo para pasar a ser algo mecánico. Llega un momento en el cual todos nos cansamos y tenemos la misma comida, ¿no es cierto? Va a pasar a ser algo mecánico y sin vida. Lo mismo sucede al realizar cualquier cosa de manera repetitiva. La unción del Ruaj es siempre fresca y fluida y no sirve lo de hoy para mañana. No estoy diciendo que dejemos de alabarlo, no tiene nada que ver, ¿tá? Necesitamos aprender a tener comunión con Él constantemente para que nuestra función como sacerdote sea siempre viva. O sea, que esa alabanza, si la tenemos que hacer todos los días, porque realmente hay que alabarlo todos los días, no estoy diciendo que no sea fresca y sea viva y no sea una cosa, bueno, los lunes digo esto, los martes digo lo otro, ¿no es cierto? De una cosa en la carne completamente y también muerta. Así que necesitamos aprender a tener esa comunión fresca para que nuestra función como sacerdote sea siempre viva. Para funcionar de manera apropiada en las reuniones, todos necesitamos tener nuestras manos llenas de Mashiach. Debemos ver qué significa ser santificado para servir a Elohim como sacerdote, ¿no es cierto? Este asunto de estar separado no se lleva a cabo por medio de acciones o actividades de nuestra parte, sino por medio de tener nuestras manos llenas de Mashiach como las ofrendas. Este llenarse de nuestras manos con Él es nuestra santificación y esta nos separa para ser sacerdotes. Vamos a ver bien, hemos estado estudiando la construcción del tabernáculo, pero aún, por ejemplo, no hemos visto el altar del incienso. Ya se los hice notar varias veces. Este orden de cosas no es al azar, ni resulta en que Yahweh se olvidó del altar y lo agregó a último momento, ¿no es cierto? No, al contrario, significa que no podemos orar hasta que no hayamos cumplido con todos los requisitos anteriores. Recién ahí él habla acerca de la oración, pero antes de eso tenemos que estar vestidos y nuestras manos tienen que estar llenas de Mashiach. ¿Quién nos separa para esto? Mashiach, evidentemente, es el que nos separa para ser sacerdotes que le sirven a Elohim. Sin embargo, este Mashiach no es una simple doctrina, sino el Mashiach que experimentamos como las ofrendas que llenan nuestras manos. Si entendemos esto, y no lo podemos entender con la mente de la carne, no estoy pidiendo un entendimiento mental de lo que estoy diciendo, sino que nos sometamos justamente al Ruach para que Él nos mueva a hacer lo que Él desea. ¿Sí? Si lo entendemos, tenemos la base apropiada para considerar los detalles de la santificación de Aarón y sus hijos para ser los sacerdotes. En tercer lugar, necesitamos ser limpiados. A fin de tener nuestras manos llenas de Mashiach, necesitamos ser lavados. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, dice Shemot 29. Si no estamos limpios, nuestras manos no pueden ser llenadas. Por lo tanto, necesitamos ser limpiados y lavados. Alguien que está sucio no puede servir a Elohim. Por esta razón, Aarón y sus hijos necesitaban ser llevados a la puerta del tabernáculo de reunión y ser lavados con agua. El lavamiento de Aarón y de sus hijos con agua representa el lavamiento de toda la corrupción del contacto terrenal con el agua de la palabra. Dice en Hebrín 10:22, por lo tanto, acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y en Yahanan 15, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y en Efesios 5, a fin de santificarla, a la novia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra.
El agua que nos limpia es la palabra de Elohim. En los capítulos 14, 15 y 16 de Yahanan vemos la santificación de los sacerdotes. En estos capítulos Yahshua estaba santificando a sus discípulos para ser sacerdotes. Él estaba haciendo la ordenación. Esta santificación comienza con el lavamiento de la palabra. Yahshua les dijo que ellos estaban limpios por su palabra. Esto también es cierto, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que mencionamos en Efesios 5. Es por medio del agua de la palabra que somos santificados y limpiados entonces. Ahora vemos la segunda parte de los pasos para ser llenos. En el punto 4 es vestidos con las vestiduras sacerdotales. Los pasuquín de Shemot del 5 al 9 indican que luego de que Aarón y sus hijos eran lavados, eran vestidos, ¿no es cierto?, como vimos. Primero Aarón era vestido con la túnica, el manto del efod, del pectoral, ¿no es cierto?, y después se le ceñía el cinto, se le ponía la mitra en la cabeza y sobre esta la diadema santa con la lámina de oro, ¿no es cierto? Una vez que Aarón se vestía de esta manera, sus vestiduras se convirtieron en una expresión completa y perfecta, llena de gloria y hermosura, que era lo requerido. Esto ya lo hemos estudiado. El quinto punto es la necesidad vital de alimento. Si Aarón no hubiera estado parado cerca del tabernáculo de reunión con sus vestiduras sacerdotales por mucho tiempo, ¿no es cierto?, en un ritual largo, por así decir, tal vez hubiera dicho: tengo hambre, estoy vestido de manera adecuada externamente, mi desnudez está cubierta, tengo ropas de gloria y hermosura, pero necesito algo que me alimente y satisfaga mi hambre porque tengo hambre. Esto quiere decir que los sacerdotes necesitaban las ofrendas además de las vestiduras. No solamente las vestiduras, sino también las ofrendas. Las ofrendas eran la comida de los sacerdotes y este punto es muy importante de ser entendido. Perdón. Además de ser lavados y vestidos, los sacerdotes necesitaban de la nutrición, que es la fortaleza interna. A medida que estudiamos el cuadro de lavamiento y vestimenta de los sacerdotes, vemos la necesidad vital del alimento. En mensajes anteriores vimos que las vestiduras tipifican a Mashiach. Estudiar las mismas es una manera excelente de estudiar la persona de Yahshua, ¿no es cierto? Ni siquiera en el Berija de allá tenemos un relato tan claro, tan rico y tan profundo de los detalles de la persona de Mashiach como el de las vestiduras sacerdotales en Shemot. Justamente es lo que de manera más maravillosa lo representa. Pero estas serán solamente una expresión externa de la hermosura, no satisfacían la necesidad interna de alimento. La historia del hijo pródigo y su regreso a casa nos da un ejemplo de la necesidad de vestido y comida. Él decidió regresar a su casa porque tenía hambre y no tenía nada para comer. Él no regresó para recibir un vestido por una expresión externa de hermosura. Sin embargo, antes de alimentarlo, el padre lo vistió, fue lo primero que hizo. Según Lucas 15, ¿no es cierto?, 22, el padre le dijo a sus sirvientes: saquen enseguida el mejor vestido y vístanlo. Mientras se le ponía el vestido, el hijo pródigo tal vez pensaba: todavía tengo hambre, tal vez el vestido sea muy importante para mi padre, pero no para mí. Yo regresé porque necesitaba algo de comer, porque no tenía para comer nada más que la comida que le daban a los cerdos. Tengo hambre, ¿no es cierto? Pero después de decirle a los sirvientes que le pusieran el mejor vestido, el padre dice: traigan el ternero cebado y mátenlo, comamos y alegrémonos. ¿Sí? En el pasuk siguiente, el 23. Lo que hizo feliz al hambriento no fue la vestimenta, sino el becerro gordo, verdaderamente. Luego tal vez haya apreciado la vestimenta también, ¿no es cierto? Pero en un primer momento el muchacho estaba hambriento, porque eso fue lo que lo sacó del lugar donde había caído. Si Aarón hubiese sido vestido y no alimentado, indudablemente continuaría su hambre. Tal vez hubiera pensado: externamente todo está bien, está todo bonito, glorioso, muy bien, pero en mi hambre todavía estoy vacío internamente. A ver cuándo termina todo esto para que me vaya a casa a comer. Este cuadro nos indica que necesitamos a Mashiach como nuestra expresión externa y gloria, gloriosa, ¿no es cierto?, nuestra vestimenta, pero más aún como nuestra nutrición interna y fortaleza, porque eso es lo que nos da la fortaleza para mantenernos en pie y mantener realmente esas vestiduras en pie. Necesitamos que Él sea nuestra comida. Por esta razón, en Shemot 28 tenemos la vestimenta de los sacerdotes y en el 29 tenemos la comida para ellos. Si como hijos de Elohim queremos ser santificados para ser los sacerdotes que le sirven a Él,
él necesitamos la vestimenta externa y el alimento interno. Estas cosas llenan nuestro vacío. Y estas vestimentas no son cosas que podamos ir a la tienda, compramos algunas telas, nos hacemos un símil y todo resuelto, ¿no es cierto? Y después compramos una pata de cordero y hacemos como que hicimos un sacrificio. No se trata de ninguna cosa real, sino que todos estos son cuadros que apuntan a Mashiach. Si necesitamos entender que todos los cuadros son maravillosos, son importantes, pero representan a Mashiach. Entonces nosotros ahora no podemos estar despreciando la realidad interna de esos cuadros, la realidad espiritual de esos cuadros. Necesitamos verla para unificarla, ¿sí? Porque no son, hoy nosotros estamos en una etapa que es mitad y mitad. Necesitamos unificar las dos partes. Este alimento que el sacerdote recibe proviene de las ofrendas del pueblo, ¿sí? Ciertas partes eran destinadas para alimento de los sacerdotes. Era Yahweh quien había determinado que esas partes fueran entregadas a ellos para su alimentación. De manera que es necesario que la gente comprenda que una parte de sus ofrendas Yahweh la ha destinado al servicio de su sacerdocio. Es importante que se comprenda porque sigue estando en vigencia. Si todavía hay sacerdotes que se comporten como tales, ¿no es cierto? Que ministren verdaderamente, ¿no es cierto? Realmente es una parte que Yahweh ha determinada. Hoy muchos dicen que no es necesario dar el diezmo porque no hay templo y entonces no hay ofrenda. Pero por otro lado aseguran ser sacerdotes, ¿sí? Aunque no ministran a nadie, la mayoría no ministra. Y aseguran ser templo, aunque solo son piedras sueltas. Realmente son templos, pero no son templos edificados. Al no ser templos edificados, no son piedras correctas. Hay que dejar de querer esconder las partes que no nos agradan. Siempre estamos haciendo lo mismo, sacando parte. Yahweh puso todo. Entonces no podemos elegir una parte y decir esta otra la tiro a la basura. No, todas las cosas son correspondientes. Las sombras son sombras de una realidad y negar las sombras es negar la realidad también. Porque si yo le niego la sombra, no hay realidad que las provoque. No podemos negar ninguna de las partes. Si defendemos que la Torá no ha sido abolida, no podemos quitarle partes o corremos el riesgo de quitar las que no debemos, ¿no es cierto? O dejamos la puerta abierta para que Hasatán incite a otros a quitar lo que no les gusta también, ¿no es cierto? Si uno da el ejemplo, los otros se aprovechan. Cada uno entonces recortando a gusto. Mashiach dijo que no había venido a abolir, sino a cumplir. Y ciertamente esto aplica a los cuadros en los cuales Yahweh pinta el desarrollo de su plan, sobre todo cuando aún estamos en el camino, creyendo con soberbia que ya hemos llegado, muchos, ¿no es cierto? Siempre el ser humano termina sentándose y diciendo, ya llegué, pero no hemos llegado, el camino todavía se está haciendo recorrido. La realidad de las sombras es la que las produce, ¿no es cierto? Eso es la figura, la persona que produce esas sombras, ¿no es cierto? Y aunque las sombras son solo una idea de esa realidad, porque son una cosa borrosa, ¿sí? Si no hay sombras, es que estamos en tinieblas, porque las sombras son producidas porque algo de luz hay. Toda realidad produce sombras, por lo que ambas van juntas. Todavía no hemos llegado a una plenitud en la cual en el final del milenio la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, no tendrá sol ni luna porque no necesitará tener lámpara. El Cordero será la lámpara. Entonces, como vemos, todavía estamos en un tiempo intermedio. Cuando tenemos la realidad ya no andamos con imaginaciones de cómo será lo que produce esa sombra. ¿Qué será lo que es, no es cierto? ¿Será un perro? ¿Será un pajarito? ¿No? Como esos juegos de sombras que se hacen, ¿no? Para los chicos. Porque no tendremos que andar imaginando, pero no porque veamos la realidad verdaderamente. Una vez que la descubrimos, decimos que ya no tiene sombra. Todas las cosas por ahora tienen sombra. Entonces negar lo que Yahweh ha determinado, que pertenece a los sacerdotes, es negarnos a nosotros mismos esta alimentación y estos conceptos. Y justamente por estas cosas de separar todo, de separar, no, esto ya no sirve, de esto me gusta más y lo tengo por este lado, ¿no es cierto? Es justamente dejar de alimentarnos de Mashiach y dejar de recibir todas estas cosas. Por eso hoy no tenemos la menor idea de cómo servir a Yahweh como sacerdotes, porque no estamos preparados para serlo, como debería ser, que es como las escrituras indican, ¿no es cierto? ¿Y qué indican las escrituras? Que debemos alimentarnos de las ofrendas del pueblo, todos los sacerdotes. Ahora,
todos los sacerdotes tienen que ir, hoy por hoy ya estamos en otra orden, no es la orden levita, no es la orden arónica, no es la orden sadoquita, ¿no es cierto? No es una orden humana, sino una orden a la cual todos ingresan para ser sacerdotes, como era el plan original, ¿no es cierto?, de Yahweh. Todos ingresan para ser sacerdotes en esta nueva orden, de manera tal que para eso nos vamos preparando. A pesar de todo, vamos creciendo, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente que todo tiene nivel, desarrollo y crecimiento. Entonces, entre todos es la cuestión, alimentamos a los sacerdotes y seremos alimentados como sacerdotes y otros alimentarán y así sucesivamente. Esta cuestión de alimentarnos entre todos es la cuestión justamente de compartir nuestro Mashiach interior. Y lo que produce nuestro Mashiach interior son movimientos externos también. Entonces tenemos que entender todas estas cosas, porque cuando estamos aferrándonos a ciertos conceptos, ciertas ideas que son muy de nuestra carne, estamos negando la obediencia a Mashiach. Si él dice que tenemos que dar esas ofrendas, tenemos que dar esas ofrendas. Entonces, asegurar que somos sacerdotes cuando apenas somos levitas tampoco es correcto, ¿no es cierto? A veces ni siquiera hemos salido del atrio exterior, ¿no? Cuando somos recién nacidos estamos en el atrio, lo sabemos. Sería peligroso porque sería asegurar mentiras si dijéramos lo contrario. Sin embargo, sabemos que sí lo estamos, sí somos sacerdotes en el plano espiritual. Tenemos que llegar a alcanzarlo entonces. Simple y sencillamente tenemos que hacer que las dos cosas emparejen, por así decir. No por nosotros, sino por el Ruach que está en nosotros, ¿sí? Entonces, si los que niegan las órdenes de Yahweh fueran reales sacerdotes, jamás negarían las ofertas para el sacerdocio, para que se crezca el reino de Yahweh. Normalmente no se edifica para un reino, ¿sí?, sino que se edifica para personas individuales. Eso es lo que nos ha enseñado el cristianismo. Nosotros, le damos el diezmo para el templo, que es una cosa que hemos construido acá, en un lugar donde nos juntamos todos, por así decir. Eso no es un templo, ¿no es cierto? ¿Y qué estamos haciendo ahí? Lo que se nos antoja normalmente también. Entonces tampoco sirve como para decir esto es el reino de Mashiach. Realmente no se ha estado edificando ese reino. Edificar el reino es una cosa diferente, en la cual tenemos que centrarnos como todas las cosas. Así que de esta manera realmente nunca se negaría la orden de Yahweh, porque se entendería que el sacerdocio es más importante que cualquier otra cosa, porque es a través del sacerdocio que Mashiach ejerce su dirección sobre su pueblo. Esa es la forma en que Él ha determinado que sean las cosas. Él es la cabeza, Él es nuestro Cohen Gadol, por lo tanto, si todos somos sacerdotes, tenemos que tener a nuestro Cohen Gadol y seguirlo en todas las cosas. Él ha determinado el sacerdocio como ministración para los que van llegando, ¿no es cierto? Siempre habrá nuevos así llegando, por lo menos en estos tiempos, y también durante el milenio habrá personas naciendo y llegando, ¿no es cierto?, para acercarse a Yahweh. Así que este sacerdocio de la nueva orden de Melquisedec, que no es el antiguo, no funciona justamente como el de Aarón, porque nuestro Cohen Gadol es también nuestro cordero, ¿no es cierto? Pero el resto de las sombras del Tanaj son todos tipos de Mashiach, y su obra, y como tales, en ese sentido, son tipos eternos, ¿sí? Todos son tipos eternos, no podemos dejar ni la forma ni el contenido. El sacerdocio no habla únicamente de Mashiach. Él es el Cohen Gadol, pero necesita a sus sacerdotes para manifestarse sobre la tierra, porque el Cohen Gadol, sin todo el sacerdocio a su alrededor, y los levitas, y el pueblo mismo trayendo las ofrendas, no existe. Entonces todos tenemos que funcionar, cada uno en el lugar que nos corresponde, a medida que vamos creciendo y pasando para otro lugar. ¿Y cómo tenemos que funcionar? Como Yahweh ha determinado, centrándonos en el funcionamiento justamente de ese tabernáculo, templo del reino en sí, que todo sea centrado en este reino. Esa es la cuestión. Entonces, él determinó que
los sacerdotes comerían de las ofrendas del altar, porque como vamos a ver en breve también, esto implica una comunión muy profunda, es muy importante, entre el pueblo por el cual se intercede, los sacerdotes y Mashiach. Entonces no podemos dejarlo de lado. El sexto punto es que nuestro vacío es llenado con Mashiach, evidentemente. Ahora podemos entender lo que quiere decir que nuestro vacío es llenado por completo por él. Existen dos clases de vacío, uno interno y uno externo. El vacío externo es un asunto de desnudez, como vimos, y el interno es un asunto de hambre. Para poder existir, necesitamos resolver estos dos asuntos. Por lo tanto, para la conservación de la vida humana, la comida y la vestimenta son absolutamente vitales. Estas necesidades, junto con la vivienda y el transporte, ¿no es cierto?, son aspectos básicos de nuestro vivir. Ganarse el sustento significa ganar lo necesario para garantizar que se tenga vestimenta, comida, vivienda y transporte, para lo mínimo necesario para estar. Ganarse el sustento es eso, y eso está también en las escrituras determinado. En las escrituras el énfasis en sí no es la vivienda, sin embargo el transporte, sino la vestimenta y la comida. Cuando Mashiach es nuestra vestimenta, también es nuestra vivienda. Ya que son lo mismo, son la misma cosa, vivimos en él. Entonces, también podemos decir que el Ruach es nuestro transporte, por así decir. En este mensaje nos concentramos en la vestimenta y en la comida porque es lo esencial y que está referido al sacerdocio. Externamente necesitamos la vestimenta e internamente la comida. Y esto lo vamos a estar viendo mucho más a fondo en las próximas charlas, porque existen toda una serie de ofrendas que vamos a estar viendo. La ropa y la comida que necesitamos entonces es nuestro Mashiach. Esto también lo demuestra la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? El mejor vestido es Mashiach y el becerro gordo también es Mashiach. El mejor vestido como vestidura es Mashiach, ¿no es cierto? Y como con nuestra comida es Mashiach como becerro que está siendo sacrificado por nosotros. Entonces, alabado sea Elohim por usamos que nos ha dado el mejor vestido y nos ha dado el becerro gordo, y cuando los vestimos y lo comemos verdaderamente somos llenados y somos santificados por Elohim el Padre para ser sacerdotes con Mashiach como la marca de nuestra santificación, para ministrar al Padre con olor agradable, ¿no es cierto?, y con sacrificios que a Él le agradan verdaderamente. Esta es la forma de alcanzarlo y de tener una comunión que de otra manera hemos estado buscando. Yo estoy segura de que todos la hemos estado buscando y nos hemos estado preguntando exactamente cómo alcanzarla. El Mashiach que llena nuestro vacío, quien nos separa de lo común justamente. Si no tenemos a nuestro Mashiach, no tenemos nada que nos conecte con el Padre, no tenemos nada que compartir. Él está insatisfecho y nosotros también. Así que aleluya, ya no estamos desnudos externamente ni tenemos hambre. Internamente es necesario que nos vistamos y nos alimentemos, y hemos sido satisfechos con Mashiach como nuestra vestidura y como nuestra comida.